Y quiero empezar hablándote del mejor jugador de básquet de todos los tiempos, Pau Gasol. No, es broma. ¿Alguien sabe quién es el considerado el mejor jugador de básquet de todos los tiempos? Michael Jordan, el de la marca, ¿sabes? Pues, ¿tú sabías que a Michael Jordan lo rechazaron en un equipo? Cuando él estaba preparándose, él tenía un sueño que era ser pues jugador de la NBA. Él no quería ser el mejor, él simplemente quería ser un jugador profesional y vivir de eso. Pero estaba yo investigando sobre su vida, sobre su historia, y me chocó esto. ¿Cómo el mejor jugador de la historia lo rechazaron? Es como si a Messi lo hubieran rechazado de jugar en las ligas menores del Madrid. En las ligas menores de uno de esos equipos de barrio. Como si en su equipo, en su barrio, no lo hubieran escogido para jugar. ¿Te imaginas eso? No te cabe en la cabeza, ¿verdad? Pues así ocurrió en la vida de Michael Jordan. Él estaba en su instituto, te lo voy a leer porque esto es English, Laney High School, y él quería jugar en el equipo principal. Él destacaba entre sus amigos de barrio, entre las ligas menores, y decidió optar al equipo principal de su instituto. Estamos hablando de que sigue siendo un equipo de liga media, pero quería estar en el equipo principal, en la primera categoría. Sin embargo, le dijeron, no tienes el nivel, no estás preparado. Y esto lo cuenta en varias entrevistas. Y dice que esa noche algo se rompió en él, algo cambió en él. Esa noche lloró. Él pensaba que era bueno. De hecho, en su liga era de los mejores. Pero quería optar a un nivel superior haciendo lo mismo que hacía antes. Y se dio cuenta de que tenía tres opciones sobre la mesa. O bien podía conformarse y seguir en las mismas ligas menores y decir, bueno, pues no es para mí, sigo. Podía también dejarlo. O por el contrario, podía decir, bueno, si se me va a exigir un nivel superior, daré un nivel superior. Y bueno, todos sabemos que optó por la última opción. Se preparó, entraba antes que los demás para entrenar, entrenaba más duros que los demás, era el último en irse de los entrenamientos. Luchó, porque también podría haber dicho, me toca estar aquí jugando con estos mataos. Sin embargo, dijo, ya que voy a estar aquí, voy a dar lo mejor de mí. Y en tan solo un año entró en el equipo principal. Pero en tan solo otro año más, lo becaron en la Universidad de Carolina del Norte con todo pagado y ya jugaba semiprofesionalmente. El resto es historia. Pero lo que vemos es que Michael Jordan tenía ante él una nueva temporada que se abría a su paso. Pero de la misma forma tenía un nuevo gigante, que era el nivel al cual todavía no accedía. Por eso he titulado el mensaje de hoy, Nueva temporada, nuevo gigante. Y quisiera que me acompañaras a 2 de Samuel, capítulo 21, versículos 15 al 17, porque vamos a ver que en la vida hay nuevos desafíos, nuevas temporadas, y ello requiere nuevas armas, nuevas estrategias, porque no podemos seguir matando gigantes como lo hicimos tiempo atrás. Los nuevos gigantes requieren nuevas estrategias. Y eso lo tuvo que aprender el rey David a las malas, porque ¿cuántos gigantes mató David? Tic, toc, tic. Venga, va, ¿quién se atreve? Decir una cifra. ¿Cuántos gigantes mató David? Goliat. ¿Alguien más? Al hermano de Goliat. Pero este hermano casi se carga al rey. Y esa es la historia que vamos a leer ahora. Así que si me acompañas a 2 de Samuel, capítulo 21, versículos del 15 al 17, leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó, e Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, o sea, unos 3 kilos, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató.
Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros en la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. O sea, para ponernos en contexto, si nos vamos unos versículos más adelante, vemos que hay hambre, hay una gran hambruna, David tiene que pactar con otras naciones vecinas, y para colmo, por si esto no fuera poco, porque los problemas no vienen de uno en uno, vienen en packs, vienen los filisteos a hacerle la guerra. O sea, no son los de Israel que van a buscar la guerra, viene la guerra de los filisteos hacia Israel, porque una cosa que encuentras sin buscar siempre son problemas. ¿O me equivoco? Sí. Pero esta vez David no salió vencedor como siempre. Y aprendemos 4 lecciones que nos da este pasaje. El primero de ellos es que no subestimes al gigante. Porque volvieron los filisteos, y los filisteos no por nada, pero Israel soplaba y se los cargaba. Siempre. O sea, la mayoría de veces ganaba. ¿Y qué pensaron, David? Bueno, otra batallita más, ¿no? Venga, tú por aquí, tú por allá, los del arco por aquí, los de la espada por allá, pim pam pum, y nos vamos para casa a cenar, ¿vale? Antes de que nos dé las 10. Pero no, esta no era una batalla como otras que habían tenido antes. Pensaban que no había ningún problema, pero es que apareció un nuevo gigante, más fuerte, más preparado. ¿Y sabes una cosa? Tú quizás subestimas al gigante, pero el gigante no te subestima a ti. En esta ocasión, este gigante se había preparado. Vemos que tenía una espada nueva, una espada que había sido forjada específicamente para vencer a David. Tú quizás subestimas al enemigo, pero el enemigo no te subestima a ti. Y si tú has superado cierto nivel de santidad, si tú has crecido en carácter y fe, Él tiene otras estrategias, otros ataques, otros desafíos en tu contra. Y no puedes seguir batallando de la misma manera que hacías antes. Porque a día de hoy, decía Baudelaire, la mayor estrategia del enemigo es hacernos creer que no existe. Tenemos la otra perspectiva que decía que el diablo está en todas partes, ¿no? Pero Dios quiere que sepamos y que veamos el correcto equilibrio, que seamos conscientes de que hay una batalla, que seamos presentes de que hay gigantes a nuestro alrededor que buscan nuestra destrucción. Pero para ello, lo primero que tenemos que tener presente es no subestimar al enemigo. No tenerle miedo, porque sabemos que Dios está con nosotros, pero tampoco ignorarlo. Porque David lo ignoró. Pero lo segundo que vemos es que David se cansó. Y a veces pensamos que descansar es cosa de vagos. Pero es que el descanso es parte activa de la batalla. Es así. David estaba mayor, ya no tenía la fuerza, no tenía la agilidad, no tenía la puntería que tenía antes cuando se enfrentó a Goliat. Ahora vemos un David cansado, más viejo, más lento, quizás con más experiencia, pero ya no tenía aquella juventud, aquella energía que tiempo atrás tenía. Y vemos que David se cansó. ¿Y cuántos de nosotros no nos cansamos? Vivimos corriendo todo el día, para aquí, para allá, para allá, para aquí. Parece que te levantas y ya tienes una lista de tareas, ¿no? Check, check, check. ¿Y sabes lo peor de todo? Que te acuestas y sabes que nunca has completado esa lista de tareas. Y empiezas el día siguiente cargando las del día anterior. Y corres de aquí para allá, de acá para allá. Y nunca se llega, y eso causa estrés, ansiedad. Y no lo buscas, pero los problemas llegan además, si eso fuera poco. Pero necesitamos descansar. Necesitamos tomarnos ese tiempo con Dios, porque la oración, el devocional no simplemente, bueno, ya cumplido, Señor, estamos bien, ¿vale? Puedo ir al cielo ya, ¿no? Vale, perfecto, ya me he arrepentido. El tiempo devocional también es un tiempo de descanso. Es un tiempo en el que podemos decirle, Dios, mira, me siento así, me siento así,
tengo esta inquietud, tengo esta incertidumbre, tengo esta petición, tengo este problema, quiero darte las gracias, quiero alabarte, o sea, todo eso está en el devocional, en ese tiempo con Dios. Ese es nuestro descanso. Pero el problema es que a veces somos más Marta que María. Y estamos más preocupados. Le está haciendo así a Marta. Y estamos más preocupados en el hacer que en el ser. Pero Dios nos dio la importancia y el ejemplo del descanso. ¿Cuántos días tardó Dios en hacer la creación? 6, muy bien. A veces dicen 7, no. El séptimo descansó. ¿Y acaso Dios se cansa? Dios no se cansa. Cuando dice que descansó, fue por el hecho de querer contemplar su creación, porque dijo que era buena su creación. Luego nosotros nos la cargamos, pero era buena. Y segundo, nos quería dejar un ejemplo, un precedente. Si yo siendo Dios descanso, aun cuando no me canso, ¿cuánto más vosotros, mi creación, necesitáis descansar? O sea, de hecho es tan importante que no solo nos dio el ejemplo, lo puso en el top 10 de los mandamientos. Vemos que el séptimo día no se podía trabajar en el pueblo de Israel, ni siquiera los esclavos, pero es que ni siquiera los animales, hasta los animales libraban. Y esto era impactante para las naciones. No existía, ni existe, ni un precedente en el que se dedique un día de descanso en ninguna otra cultura que la judía. No existe, búscalo. Luego me equivocas y me vienes ahí con lo contrario, pero no existe. Esta era la importancia que Dios le daba al descanso. Pero ahora bien, hay cosas que no son descanso. Porque David tenía un problema serio con el tema del descanso. Cuando tenía que descansar no descansaba. Y cuando no tenía que descansar, descansaba. ¿Alguien recuerda lo que pasó con Betsabé? Ay, David la que lió. Segunda de Samuel 11:1 dice: aconteció el año siguiente que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y salieron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Vemos que aquí le tocaba al rey David salir a la guerra. ¿Y qué hizo el rey David? Le pasó el muerto a Joab. Bueno, yo me quedo aquí tranquilito, en mi terracita. Te vas tú a la guerra y ya luego me cuentas. Pero era la temporada en la que salían los reyes, no los generales. Salían los reyes en primera línea de batalla. Le tocaba a David estar en la primera línea de batalla. Sin embargo, estaba, perdóname la palabra, pero estaba haciendo el vago en su terraza, porque el descanso viene después del trabajo. Descansar por descansar es vaguear. Y Dios aborrece la pereza. Porque debido a que no estaba donde tenía que estar y haciendo lo que tenía que hacer, fue ese momento en el que vio a Betsabé bañándose, la trajo a su palacio, tuvieron relaciones, la deja embarazada y luego mata a su marido. Indirectamente, pero lo mata. Y todo empezó porque estaba donde no tenía que estar, haciendo lo que no tenía que hacer, descansando cuando no tocaba descansar. Por eso, el descanso viene después del trabajo. Pero lo siguiente que vemos es que no debemos luchar solos. Tú imagínate que David en ese momento está solo, que los demás están ahí, cada uno con su gigante, cada uno con los soldados. Pero menos mal que había gente alrededor del rey David vigilando que no le pasaba nada, vigilando que no estuviera herido de muerte, vigilando que no lo estuvieran a punto de asesinar. Y ahí estaba Abisai, que por cierto era su sobrino, atento. Y cuando estaba a punto de perder, imagino que ya le habría dado un par de golpes, lo habría malherido, y cuando David estaba ya a punto de dar su último aliento, el gigante con su espada nueva, a punto de atravesarlo de cualquier manera, pero a punto de matarlo, ahí vino Isaí y lo rescató. Pero ¿y si no hubiera estado Abisai? ¿Qué hubiera sido del rey David? Hubiera muerto. Hubiera fallecido. Porque no soy profeta, pero te puedo profetizar algo. Van a haber gigantes más grandes que tú.
y vas a necesitar ayuda. Y Dios sabe que somos débiles y que necesitamos ayuda. Por eso nos regaló la iglesia. Nos la regaló. Porque en la iglesia puedes contar con hermanos a los que puedes decir, ora por mí, aconséjame, ayúdame. Estoy con esta batalla, estoy con esta otra. Y no solo eso, puedes ver y coger fuerzas al ver cómo otros hermanos y hermanas han superado cosas tremendas y Dios se ha glorificado en su vida y han podido salir adelante y decir, wow, yo no estoy pasando ni la mitad del hermano y si él pudo salir adelante, yo también podré, para la gloria de Dios. Pero eso solo no ocurre. A nuestro lado necesitamos a Abisaís, que estén pendientes de nosotros, que velen por nosotros, que oren por nosotros, que nos ayuden. Necesitamos a Abisaís a nuestro alrededor, porque si no, corremos el riesgo de morir. De la misma forma, nosotros también tenemos que ser Abisaís, sino que egoístas, ¿no? Voy a la iglesia y que todos estén por mí. Yo no estoy por nadie. También es sano, bueno, y también es un desafío el que se nos presenta aquí de que nosotros mismos seamos Abisaís para otras personas. Porque nunca sabemos lo que está batallando otra persona. Pero vemos un último punto. Porque a veces queremos ir a por Isbi Benot. Me tengo que memorizar el nombre porque vaya nombrecito. Pero ¿estamos seguros de que hemos acabado primero con Goliat? ¿Cómo acabó David con Goliat? Sabemos lo de la onda. Cogió la onda, una piedrecita, se la tiró. Se le incrustó en la frente. Que yo no sé cómo no se murió del golpe. Porque que te incrusten un pedrolo aquí en la cabeza, yo creo que eso ya es para morir. Pero lo desmayó. Cayó al suelo. Pero es que acto seguido, David, aquel pastorcillo indignado y lleno de fe, cogió la espada de Goliat y lo decapitó. Se aseguró de que ese gigante ya nunca más se levantaría. Pero a veces nos conformamos con la pedrada. ¿Y sabes qué pasa? Que si tú le pegas una pedrada al gigante, lo desmayas, pero luego se levanta. Y con más fuerza, y con más ira. Y el gigante a veces es el pecado. Y al pecado hay que destruirlo por completo. Y Jesús no se andaba con titubeos. Jesús a veces era un poco radical también. Porque dijo en Mateo 5, 28 al 29, podemos leer lo siguiente: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¡Wow! Ya imagino ahí todos ahí mancos y tuertos. Todo el mundo asustado. Bueno, mejor me voy con otro rabino que si no. Pero Jesús nos estaba dando un precedente, nos estaba diciendo la importancia de ser radical, de no titubear, de no negociar, de no justificar el pecado. Porque con el gigante no se baila, no se negocia, no se ignora. Al gigante se le mata. Y se acaba con él. Porque no basta con pedir perdón a Dios. Señor, perdón, me arrepiento. Eso es el principio, es necesario, es bíblico, pero es el principio. Luego le sigue tomar medidas. Hay que tomar medidas. Señor, perdóname por emborracharme la otra noche. Vale, muy bien, Dios te perdona. Pero si la otra semana ya te está yendo de fiesta a la discoteca otra vez. Señor, perdóname por ser chismoso. Pero la semana siguiente te estás otra vez juntando con los chismosos. Señor, perdóname por descargarme películas piratas. Y la semana siguiente, ¿qué vemos? ¿Pagamos la suscripción de Netflix? No, mejor la descargamos.
Aquí a más de uno estoy viendo ahí en plan... Venga, va, ¿a quién más queréis que confronte? No, broma. Pero si tienen que tomar medidas, hay que ser radical. El pastor muchas veces lo dice, que él con el tema de los pasteles, a veces tiene que cambiar de acera para no pasar y encima cogen y le abren otra pastelería que al lado. Luego los reprendemos, ¿vale? Pero hay que ser radical. Si sabes que hay algo que te tienta, si sabes que hay algo que te va a dañar, ¡huye! ¿Qué hizo David? Digo, ¿qué hizo José? ¿José se quedó en plan a hablar con la mujer de Potifar? Huyó. ¿Qué le dijo el veterano Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. No le dijo, quédate a ver lo fuerte que eres. Venga, prueba tu fe. No, le dijo, huye. Sé radical. Si hay algo que te va a exponer, huye, sal de ahí corriendo. Porque hasta que no acabes con Goliat, vas a seguir y seguir y seguir. ¿Has acabado ya con Goliat? ¿Has acabado ya con él? Porque a veces esto nos lleva a ciclos autodestructivos. A veces son años con un diagnóstico, con mal carácter, con ataduras, con enfermedades, incluso con incredulidad. Pero si algo es experto Dios es en romper ciclos, en romper patrones, en romper cadenas. Y a veces puede que tarde, sí. Porque vemos que Abraham tuvo que esperar esa promesa. Había un ciclo de esterilidad, constante con el que tenía que batallar. Él tenía que batallar con la fe, con la incredulidad. Vemos cómo José tuvo que aguantar 7 años de prisión. Un ciclo de encarcelamiento que él no buscó ni se merecía. Vimos cómo Israel tuvo que esperar un ciclo de 400 años como esclavo en Egipto. Incluso el mismo Moisés tuvo que esperar 40 años en un ciclo en el que estaba trabajando para su suegro. Ni siquiera era emprendedor, ni siquiera eran sus ovejas. Él trabajaba para su suegro durante 40 años para que Dios transformara ese carácter, rompiera ese ciclo y cumpliera su propósito a través de él. Pero porque aquel gigante que tenía Moisés, que se llamaba impulsividad, al matar al egipcio, Dios lo venció junto con él. Porque no se andaba con titubeos. Y ahora te pregunto yo, si te preguntaran de qué fue el mensaje de hoy, yo quisiera que te quedaras con esta frase. Que en esta nueva temporada no subestimes al gigante. Descansa y recupera fuerzas. No luches solo y recuerda que, primero, hay que acabar con Goliat. ¿Sabes cómo acabó esta guerra? David un poco malherido seguro. Pero el último versículo de este capítulo acaba así. Versículo 22 de 2 Samuel 21. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. ¿Y sabes quién eran los compañeros de David? Eran aquellos cobardes que están en la cueva de Adulam. Aquellos que eran deudores, que eran gente depresiva, gente que había huido porque tenía problemas. Aquellos mismos cobardes desechados y marginados ahora se cargaban gigantes. Ahora habían salvado la vida de un rey. Porque ellos sí tomaron en serio a sus enemigos. En esta nueva temporada, que ha empezado ya, yo estoy seguro que Dios tiene cosas para cada uno de nosotros. Yo estoy seguro que hay bendiciones, que hay promesas, que hay propósitos. Pero eso no hace que dejen de haber gigantes. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser, ¿cómo lo digo para que no suene fuerte? Exterminadores de gigantes.
Porque dice la palabra que David era la lámpara de Israel. Y cada vez que tú derrotes un gigante en el nombre y para la gloria de Jesús, tú vas a ser también una lámpara para la gente que te vea. Tu lucha tiene un propósito. Tu sufrimiento actual tiene un propósito. El gigante con el que estás batallando tiene un propósito. Si Dios ha permitido que está ahí, es porque hay una bendición que se esconde tras esa victoria. Pero ¿tendremos el valor de luchar? ¿Nos conformaremos y conviviremos con este gigante? Incluso, ¿nos haremos amigos del gigante como hizo Sansón con los filisteos? ¿Tiraremos la toalla o por el contrario seremos como estos valientes que dijeron, este gigante no va a acabar con nosotros? El desafío está aquí, está ahora y está en ti. Amén, iglesia.